Dios al libro de los Hechos. Vamos a irnos al capítulo 27. Hechos capítulo 27. Vamos a leer a partir del versículo 22 al 26. Dice así, Hechos 27, 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que así será como me ha dicho. Precioso Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Una vez más te pido, para gloria preciosa de tu santo nombre, que seas tú ministrando esta palabra al corazón. Haz el milagro que tú has determinado para esta hora en la vida de tu hija, de tu hijo, que puedan, Señor, ser vivificados en medio de las pruebas de la vida, sobre todo aquellos que han perdido la esperanza de poder prevalecer ante la dificultad que están pasando. Pero tú eres fiel, Señor, y tú les vas a ayudar. En Cristo Jesús te pido que me ayudes, Señor, a poder entregar este mensaje para gloria de tu nombre y bendición de tu pueblo. En Cristo Jesús, amén y amén. Muchos testimonios que hemos visto a lo largo de nuestra vida cristiana, y todos podemos dar fe de ello, que nos han inspirado a seguir caminando. Porque si Dios hizo una obra maravillosa en otra persona, eso también significa que Dios lo puede hacer en nosotros. ¿Cuántos no han sido fortalecidos por los milagros de sanidad que Dios ha hecho en otros? Restauración espiritual, matrimonial, familiar. Cómo Dios los ha sacado algunos de crisis financieras y otra clase de dificultades. Y vemos aquí en este capítulo 27, en una forma muy específica, una de las pruebas que pasó el apóstol Pablo. Cuando él escribe a la iglesia en Corinto, él hace una pequeña lista de todos los sufrimientos que tuvo en el caminar del cumplimiento de la misión que Dios le había encomendado. Y entre esas pruebas él dice, y en dos oportunidades, en dos ocasiones, he estado como náufrago en alta mar. Y una de esas ocasiones es exactamente esta. Entonces vemos ahora aquí una forma más específica, como que el Espíritu Santo quisiera que nosotros entendiéramos a través de una lupa, a través de los detalles de uno de esos naufragios que tuvo el apóstol Pablo, que realmente nos ayuda para poder seguir creyendo. Hay momentos cuando nos encontramos en alguna prueba sumamente crítica. Estamos hablando de un naufragio, significa estar en alta mar, estar sin esperanza, estar sin ayuda y solamente esperando la muerte. Pero vemos aquí cómo Dios de una forma maravillosa rescató no solamente al apóstol Pablo, sino a los que navegaban juntamente con él. Pero en ese día tan oscuro, después de tantos días sin ver realmente la mejoría, sino las complicaciones de la situación, en el momento más crítico, Dios envía una palabra al apóstol Pablo para que fuese también comunicada a los que navegaban con él, y es la palabra que hemos nosotros leído en esta hora. Y dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Esa palabra que vino en forma directa por parte de Dios, estamos hablando a un predicador, estamos hablando a un teólogo, estamos hablando a una persona madura en la fe, estamos hablando de una persona que había hecho tantas cosas para la gloria de Dios,
Pero él necesitaba que Dios le hablase directamente. Yo sé que muchas veces hemos oído mensaje tras mensaje, hemos leído la palabra. Pero hay momentos en que uno necesita que Dios le hable en forma personal. Y esa palabra vino tan oportuna que sirvió de salvavidas para la vida de Pablo y para todos los que navegaban. Y esa palabra es la que usted y yo tenemos que abrazar. Es por eso, hermanos, que cuando usted y yo nos encontremos en una crisis, lo único que nos va a mantener a flote es aferrarnos a la palabra de Dios. Y es por eso el tema de esta hora es: sobreviviremos únicamente al aferrarnos a la palabra de Dios. Hay muchas palabras de hombres, muchas palabras religiosas, muchas promesas de mujeres y de hombres y de instituciones. Sin embargo, la única palabra firme y eficaz es la palabra del Señor. El apóstol Pablo está entonces en camino a Roma, ya que él había apelado a César porque no se le había hecho justicia con las instancias anteriores. Estando él en esa situación, ahora ya listo para poder ir a Roma, hay algo importante que usted y yo debemos de procurar. Y esto hay que hacerlo antes de pasar dificultades. Es como la hormiga que prepara su alimento en el verano para que cuando venga el tiempo de escasez tenga suficiente alimento. Es lo que vemos en el libro de Proverbios. Así también cada uno de nosotros tenemos que trabajar ahora, porque tarde o temprano nos vamos a encontrar en una tempestad, en un huracán. Pero vamos a necesitar varios elementos, y uno de esos elementos, hermanos, tiene que ver con el poder aceptar la voluntad de Dios por la fe. Antes que pasemos por esa crisis, yo tengo que estar seguro que mi vida está en el centro de la voluntad de Dios. No cuando yo esté ya en el problema, sino antes del problema. La visión de Dios es que se predicase el evangelio a toda criatura. Es lo que conocemos ahí en la escritura, en Marcos 16:15. El Señor nos manda ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pablo estaba involucrado en esta voluntad. Estaba predicando la palabra por todas partes. Y esa voluntad Dios se la expresó a Pablo en el momento de su conversión. En otras palabras, en el momento de su nuevo nacimiento. Por eso que a través de Ananías, Dios reveló acerca de ese propósito en el capítulo 9 de Hechos, versículo 15, y dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo había predicado a los gentiles, había predicado a los de su propia nación, pero ahora estaba predicando a los reyes. Desde el momento en que usted y yo nacemos de nuevo en Cristo Jesús, ya tenemos la orden de poder comunicar la palabra de Dios. Toda persona que tiene a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, somos deudores, porque de gracia hemos recibido, tenemos que dar de gracias. Usted no tiene que esperar la orden de ningún ser humano para poder hablar de Cristo, lo que Jesús ha hecho en usted. Tenemos que evangelizar. Eso es algo innato de una persona que realmente ha nacido de nuevo. Tiene hambre de comunicar las buenas nuevas. Así que en el momento del nuevo nacimiento tenemos también un llamado a predicar. Pero esta voluntad a lo largo del crecimiento de la vida cristiana y ministerial es ratificado. En el caso del apóstol Pablo, en varias oportunidades Dios le confirmó este propósito. En el capítulo 18 del libro de los Hechos, en el versículo 9, el Señor le dice: no temas, sino habla y no calles. El Señor le está diciendo: Pablo, sigue predicando, porque esa es mi voluntad. En el capítulo 23, una vez más el Señor le habla a Pablo y le dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Dios nos va confirmando que esa es su voluntad para usted y para conmigo también. No solamente en la vida del apóstol Pablo. Del momento que nacemos de nuevo, tenemos ya la indicación de comunicar las buenas nuevas, la salvación en Cristo. Pero a lo largo de los años, en las distintas experiencias, Dios nos va a decir: sigue, hijo, sigue, porque esta es mi voluntad. Usted y yo, como hijos de Dios, nuestro trabajo primordial en la vida es hablar de Jesús, hermanos. El trabajo secular, sea cual sea la profesión u oficio que cada uno tenga, eso sencillamente es un instrumento
Son herramientas que Dios ha dado para el cumplimiento de la misión fundamental de un cristiano. Y es hablar de la salvación en Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque Dios reconoce o conoce la necesidad y la urgencia de la salvación. Dios sabe que es necesario, que es urgente, y Dios conoce los riesgos, hermanos, de poder rescatar a los perdidos, y nos invita a que usted y yo podamos descansar en su soberanía. Ve, hermanos, que cuando Pablo le está yendo hacia Roma, ya que Dios le había indicado, y es necesario que testifiques también en Roma. ¿Qué significa eso? Estamos hablando a esta altura del capítulo 27, estamos por el año 62. Esta tormenta en la cual se encuentra el apóstol Pablo está ya adentrado un poquito el otoño. Estamos hablando ya por el mes de finales de octubre y también noviembre del año 62. ¿Por qué es importante fijar esta fecha? Porque cuando él iba a conducirse hacia Roma, Roma estaba a unos cerca de 2 años que sucediese algo que Dios había visto en la distancia, que era que el César, en aquel entonces Nerón, uno de los hombres más perversos, él iba a incendiar la ciudad de Roma e iba a culpar a los cristianos, iba a levantarse una terrible persecución. Entonces cuando le dice, es necesario que testifiques también en Roma. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, para fortalecer la iglesia que estaba en Roma. Pablo no había estado antes en Roma porque la iglesia fue fundada por los hermanos que fueron esparcidos a partir del capítulo 8 del libro de los Hechos. Estos hermanos fueron predicando, no conocemos sus nombres, pero Dios sí los conoce. Pero ellos fueron plantando iglesias por todas esas partes. Entonces la iglesia que estaba en Roma, aunque Pablo propuso en varias oportunidades ir, pero el diablo se lo obstaculizó, según lo que vemos en la palabra. Ahora Pablo está llegando en uno de los momentos más difíciles, porque tenía que fortalecer la fe, ayudarles a que estuvieran arraigados en el conocimiento de la palabra, antes de que la iglesia pasara uno de los momentos de las persecuciones más horribles que se puede registrar en toda la historia. Y además de eso, tenía que poder también darle la oportunidad, porque eso era la voluntad de Dios, que tanto Nerón, siendo un hombre perverso, un hombre tan malo, juntamente con muchos de sus colaboradores, Jesús quería mostrarle su amor. Una vez más, vemos a Jesús queriéndole lavar los pies a un hombre como Nerón, como lo hizo con Judas. Ahora le está dando la oportunidad a Nerón. Si usted conoce a un Nerón por ahí, quiero decir una cosa, Dios lo ama. Esa persona Dios lo ama. Y Dios le va a dar la última oportunidad. Hermanos, algunos no se han dado cuenta que Dios les está enviando palabra por radio, por televisión, a través de la lectura bíblica, a través de un testimonio, a través, hermanos, de los púlpitos, etcétera. Y Dios les está hablando, dándoles la última oportunidad. Es más, si hay un Nerón que me está escuchando en esta hora, quiero decirle que Dios lo ama. Pero Dios sabe hasta dónde usted va a llegar. Nerón muere el año 68. Entonces Pablo está llegando a principios del año 63. Le faltaban 5 años para fallecer. Más o menos Pablo estuvo en Roma en este momento, estuvo preso, y esto lo vamos a hablar en su debida oportunidad, casi 2 años antes de la audiencia. Estamos hablando entonces 3 años antes que Nerón muriese. Pablo le predica cara a cara a Nerón. La palabra de Dios es el salvavidas para todas las personas. Pero por eso era necesario que Pablo llegase para poder ayudar a la iglesia a estar firmes en la fe, pero también para que muchos escucharan el evangelio en forma directa. Porque el testimonio que Dios dio acerca de Pablo, que era necesario que predicase también a reyes. Ahora, como Dios conoce los riesgos, hermanos, de poder rescatar a los perdidos, y a usted y a mí nos invita a que descansemos en su soberanía, entonces Pablo, yendo hacia Roma, está entrando en un tiempo sumamente delicado, sumamente peligroso. Pero en ese tiempo, hermanos, usted y yo también tenemos que preparar, no solamente el estar firmes en la fe, en la voluntad de Dios, sino también
en ese momento tenemos que tener un equipo de apoyo, claro. Para eso yo tengo que haber trabajado tiempo atrás. Recordemos aquel caso cuando la nación de Israel estuvo en guerra. Ahora viene Moisés y se va al monte a orar. Él se cansaba, pero las manos de Aarón y de Hur levantaban los brazos de Moisés. Gracias a Dios por Aarón y Hur que le ayudaron a Moisés. La Biblia dice: ay del solo que cuando cayere no haya segundo que lo levante. Cordón de 3 dobleces, dice, no se rompe fácilmente. Mi pregunta para usted y para mí en esta hora es: ¿tengo yo gente que me va a ayudar en el momento de la prueba? Ese es un trabajo que se tiene que hacer. Y ese trabajo comienza con el discipulado. Vean el capítulo 27, en el versículo 1, dice así: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. ¿Quiénes estaban acompañando a Pablo? El escritor del libro de los Hechos. ¿Quién es el que está hablando aquí? Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Y menciona a Aristarco. ¿Quién era este Aristarco? Era aquel hermano que vino con Pablo de Asia y llegaron a Jerusalén, y algunos acusaron a Pablo que este hombre lo había metido él en el templo y que había profanado el templo, y por eso lo querían linchar al apóstol Pablo. Pero Pablo no hizo eso. Entonces Aristarco, según lo que vemos en Colosenses capítulo 4, versículo 10, el apóstol Pablo le llama a Aristarco compañero, oiga, de prisiones. Entonces, los discípulos que Pablo había entrenado, estos hombres que eran de apoyo espiritual, moral, le ayudaba a fomentar, digamos, su ánimo en los momentos más difíciles. Además, ellos estaban tomando liderazgos. Estaban de alguna manera también, lo estaban imitando al apóstol Pablo. Cuando se habla de un discípulo, es una persona que está totalmente determinada por la causa de Cristo y no le importa el precio a pagar. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres? Lucas y Aristarco se embarcaron juntamente con Pablo. Un discípulo se embarca, un discípulo se compromete. Y ahora Pablo no estaba solo, tenía el apoyo espiritual y moral de estos hombres también. Pero no solamente eso, sino que en el versículo 3, ahí menciona de amigos. Y dice: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos por ellos. Pablo tenía amigos, no solo discípulos. ¿Qué es lo que hicieron estos amigos? Bueno, lo ayudaron, lo atendieron, le ayudaron con víveres, le ayudaron con todo lo que él iba a necesitar, le dieron un respaldo moral, pero no se embarcaron. La pregunta es si usted y yo tenemos discípulos y amigos. Un discípulo se embarca, el amigo solo le dice chao. El amigo le ayuda, pero no se mete en el barco. El discípulo sí se mete en el barco. Entonces, cuando estamos nosotros en una situación como esta que estamos viviendo en nuestro país y en toda la tierra, nosotros necesitamos hacer lo que Dios nos mandó a hacer: ir y hacer discípulos. Los discípulos se embarcan, los discípulos se meten en la misión y no les importa el precio y los riesgos que ellos van a pasar. Y también es importante tener amigos, pero hay algunos que no hacen ni amigos ni no hacen discípulos. Entonces la pregunta es: ¿qué va a pasar cuando venga el huracán sobre su vida? ¿Quién lo va a sostener en los brazos? Hay de aquel que esté solo, hay de aquel que sea el llanero solitario, hay de aquella persona que solamente dice: no, yo voy a salir adelante, no tengo la necesidad que nadie me ayude. Vendrá la hora cuando usted va a necesitar a un Lucas y a un Aristarco a su lado, y va a necesitar amigos también. Pero hay algunos que lo que hacen es botar los puentes, y eso no es sabio. Por eso la Biblia habla que un amigo es mejor en algunos casos que un hermano en tiempo de crisis. Pablo tenía entonces este equipo de ayuda. Ahora,
por estar aceptando esa linda y gloriosa voluntad de Dios, el apóstol Pablo, Dios también le había provisto de su esfuerzo, de la siembra que hizo, le hizo provisión de estos dos grupos, de discípulos y amigos. Ahora, esto hace que en un momento dado podamos nosotros enfrentar algunos obstáculos en el proceso del cumplimiento de la voluntad de Dios. Satanás no va a querer que se cumpla la voluntad de Dios. Y uno de los obstáculos que Satanás va a ocupar es la falta de estima. El versículo 1 que hemos leído dice que entregaron a Pablo a un centurión llamado Julio con otros presos. Ahora, o sea que Pablo fue tomado como parte de esos prisioneros, no siendo un delincuente, lo veían como un delincuente. Uno de los obstáculos que pasan en la vida cristiana es la falta de estima, el desprecio, el aborrecimiento, el rechazo. A usted lo van a hacer sentir, como lo dijeron a Pablo en el capítulo anterior, que era una plaga. Ahora lo están viendo como un delincuente. Al Señor Jesucristo, ¿por qué lo crucificaron entre dos delincuentes? Porque así querían la sociedad de aquel entonces, así lo estaba considerando, siendo Jesús el Hijo de Dios. Ahora, así también, hermano, vamos a tener que pasar cada uno de nosotros. En el proceso del caminar de la vida cristiana, no le vamos a caer bien a toda la gente. Entonces habrá, recuerde, el primer obstáculo, falta de estima. Y esta falta de estima puede ser de la persona más cercana a usted. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, los hijos, los padres, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un compañero de ministerio, puede ser cualquier otra persona que lo van a considerar a usted como una persona indeseable, que no quiere tener contacto ni relación de amistad con ninguno de ustedes. Ahora, el segundo obstáculo es, hermanos, estar bajo autoridad de personas insensatas. Julio, el de la compañía Augusta, este centurión, dice la palabra de Dios en el versículo 9, habiendo pasado muchos tiempos y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo era un líder, ahora lo ponen bajo un liderazgo de Julio, que no era prudente. Pablo dice, ya con evidencias, veo que la navegación no va a ser segura. Estamos hablando, hermanos, para ubicarnos en el tiempo, en la época de otoño, en el mar Mediterráneo. Estamos hablando de ya un poco avanzado el otoño, a finales de octubre y también el mes de noviembre. Normalmente se suspendía la navegación en aquel entonces entre los meses de octubre y el mes de marzo, porque era sumamente peligroso. Parece que era la última nave que iba a ir hacia Roma con cargamento de trigo, y por la primera nave que se menciona era una nave que venía de Egipto con trigo para llevarlo a Roma y muchas otras cosas. Ahora, Pablo, al ver realmente que no era prudente seguir adelante, entonces él hace la sugerencia, pero no le toman en cuenta la sugerencia. Entonces el centurión dijo, bueno, voy a pedirle la opinión al piloto, porque tú, Pablo, zapatero a tu zapato. Tú eres un predicador, tú no eres un capitán. Le pregunta al piloto, y no solo al piloto, sino al dueño de la nave. Y entonces ellos dijeron, no, sigamos adelante. Entonces, ahí, hermanos, Pablo tiene que sufrir, estar bajo un liderazgo insensato. Yo no sé si alguna esposa se identifica con esto también. Cuando usted se casó, pensó que se iba a casar con un hombre sensato, con prudencia, con inteligencia, con sabiduría, con conocimiento, pero le falta todo. Solo tiene cabello, pero no buenas ideas. Y normalmente una persona así se cree más sabio que todos. Es una persona egoísta. ¿Por qué? Vea lo que menciona acá. ¿Por qué ellos no le hicieron caso a Pablo?
Porque dice, versículo 12, siendo incómodo el puerto para invernar. O sea, ellos dijeron, no, a nosotros nos gusta estar en los hoteles de 5 estrellas. No quiero estar en un hotel de 1 estrella. Así que este lugar aquí, este puerto Pablo, tú dices, no, pero nosotros tenemos otras ideas. La comodidad y el materialismo. La mayoría acordó zarpar también de allí, porque dice, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y sureste, e invernar allí. O sea, ese era el plan. ¿Por qué? Por la comodidad. Hermanos, una persona insensata siempre anda buscando beneficios económicos, anda buscando, hermanos, no sufrir, no tener incomodidades, y además de eso le da crédito a la mayoría que a la dirección de Dios. Si Pablo le estaba dando una guianza, porque Pablo había andado tantas veces en las naves, muchas oportunidades, en 3 viajes misionarios y otras veces que él anduvo en esos barcos, él sabía también, tenía experiencia por causa de estos viajes misioneros, pero también por la dirección y sabiduría que el Espíritu Santo le daba. Ahora no le hacen caso. Hermano, eso sucede también en las empresas. Usted puede tener ahí un jefe que es insensato y está tomando malas decisiones, y eso está peligrando su puesto. Por haber hecho malos negocios, ahora van a querer cerrar la empresa y usted va a perder ese trabajo. Y usted dice, ¿pero por qué? ¿Por qué han puesto este jefe ahí? ¿Por qué han puesto este pastor ahí también? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Hay situaciones así que pueden suceder en la escuela, en un maestro, un director, puede ser en el gobierno, puede ser en la empresa privada, donde sea. Entonces, hermano, parte de los obstáculos en el proceso del cumplimiento de la voluntad de Dios no solamente es que no lo van a estimar, sino que en algunas oportunidades usted va a estar bajo autoridad con personas que son insensatas, las que están dirigiendo el destino de usted y de otras personas. Pero también otro de los obstáculos es sufrir por las decisiones de otras personas. ¿Cuántos no están sufriendo por las decisiones de otros? Piense un momento de alguien que va conduciendo un vehículo y esta persona decide acelerar a 130 kilómetros por hora. El que va sentado a su lado, los que van atrás, le dicen, no, baja la velocidad. Pero él dice, no, aquí voy yo. Yo los invité, este es mi vehículo. ¿Y ahora qué hace? Solo le pide a Dios que tenga misericordia. Y algunos han sufrido por eso. Han sufrido también porque han tenido algunas crisis que han venido porque las decisiones equivocadas que ha tomado papá, mamá, los hijos, por otras personas. Hermano, y eso, claro, eso es ya un obstáculo como para poder decir, ¿vale la pena seguir la voluntad de Dios? Ahora que estoy en el camino de hacer la voluntad de Dios, primero no me estiman. Segundo, son personas tan insensatas y que ni siquiera por la lógica humana saben tomar decisiones, mucho menos por la dirección de Dios. Ahora estamos todos sufriendo por las decisiones de ellos. Pero además de eso, llegan a enfrentar problemas que no tienen esperanza de resolverse. En el versículo 13 en adelante, vea cómo se complica esta situación. Y soplando una brisa del sur, apareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudieron poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Qué es el esquife? Un bote salvavidas, una pequeña embarcación. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Una de las cosas que ocurre, hermanos, a raíz de estar bajo esas autoridades que no son sensatas, es enfrentar problemas que no tienen solución. Es lo que dice este versículo 17. A lo mejor alguno de ustedes dirá, hermano, tengo un problema tan serio. Ya no puedo, no sé qué hacer. Nos quedamos a la deriva. Ahora ya no puedo orientar mi negocio, mi familia, mi vida. No puedo. Ya hice todo lo que yo puedo.
Hermano, a través de esos factores sorpresas que empiezan a soplar en la vida, esos vientos huracanados llamados Euroclidón. A lo mejor lo ha visitado últimamente una prueba que usted nunca la había esperado. De repente apareció. Además de eso, por la inutilidad de los esfuerzos. ¿Qué hicieron ellos? Dice que empezaron a ellos a ceñir la nave, poner lazos digamos, en la periferia del casco para ver de que de alguna manera evitar que los pedazos de madera se separasen. Lo estaban ciñendo, pero ninguna de estas cosas funcionaba. Quisieron orientar la nave y no tuvieron éxito. Entonces se dejaron, dice, que la tormenta hiciera con ellos lo que la tormenta o la circunstancia pudiera determinar. Perdieron la esperanza. Hermanos, hay momentos así, que no solamente habrá falta de estima, no solamente vamos a estar bajo autoridad de una persona insensata y vamos a sufrir por las decisiones de otras personas y además de eso enfrentar problemas que de repente ya no tienen solución. Entonces no se sabe qué hacer. Todos hicieron lo que pudieron, pero nada funcionó. Y usted dirá, Señor, ¿y esta es tu voluntad? Sí, es la voluntad de Dios que prediquemos el evangelio a toda criatura. Aunque se presenten los obstáculos, venga de donde venga, Dios desea que nosotros podamos cumplir con esa tarea. Ahora, esto nos lleva entonces al siguiente punto, y es que lo único, hermano, lo único que nos va a sostener en el tiempo de ese viento huracanado sobre nuestra vida es la fe en la palabra de Dios. Y es ahí cuando entonces aparece el ángel de Dios en los momentos más críticos, hablándole al apóstol Pablo y le dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hermanos, ¿qué es lo que nos va a sostener? Es la palabra de Dios. ¿En qué momentos? En los momentos más débiles. Por eso en el versículo 21 dice: entonces Pablo, como hacía que muchos, dice, no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta. Ellos no habían comido. ¿Por qué? Porque estaban preocupados. De noche y de día estaban trabajando, ver de qué manera pudieran orientar la embarcación, evitar que se hiciera pedazos. Estaban tratando de encontrar una respuesta. A lo mejor algunos han estado así durante muchos meses, muchas semanas, algunos años, tratando de resolver. Y usted dice: ¿qué pasa? Si soy un hijo de Dios. Y usted está tratando de hacer lo mejor que puede. Pablo mismo estaba involucrado en ese equipo. No solamente él, ahí estaba Aristarco de Macedonia, ahí estaba Lucas, el escritor del libro de los Hechos y del Evangelio de Lucas. Ahí estaban ellos, estaban sirviendo, estaban haciendo lo que ellos podían. Sin embargo, en el momento más débil de todos los que navegaban ahí, en ese momento era el momento de reflexionar. Hermanos, cuando Pablo le dice: hubiese sido bueno que me hubiesen hecho caso. En los momentos de dificultad, entonces tenemos que hacer una evaluación. ¿Por qué no obedecí la palabra? Tantos mensajes que escuché y no quise hacer caso. ¿Cuántas veces mi esposa me dijo y yo no hice caso? ¿Cuántas veces mi esposo me dijo esto por la palabra de Dios y no hice caso? Los hijos podrán decir: cuántas veces mi padre me llamó, mi madre, y me hizo recapacitar y yo no quería escuchar. Es más, me rebelaba contra ellos, tomé decisiones equivocadas. Ahora, ¿en qué se encuentra? Hay un sufrimiento en el seno mismo de la familia, hay un sufrimiento en la sociedad, hay un sufrimiento en las naciones, hay un sufrimiento, hermanos, en una empresa, en todos los que trabajan ahí. ¿Todo por qué? Por las malas decisiones. Ahora, en esos momentos difíciles, donde ya no se encuentra una salida, oiga, hermano, Dios es un Dios de misericordia, ¿sí? Aunque tengamos que estar pasando dificultades por malas decisiones de otros, quiero que sepa esto: que Dios va a ocupar todo eso para bien suyo y bien mío. Una de ellas es, hermanos, vamos a tener que fortalecer la fe. La fe ahí se tiene que fortalecer, no hay otra forma de escapar. Una de las formas de hacerlo es escuchar y apropiarnos de la palabra de Dios como un salvavidas. Dios le dio palabra a Pablo
diciéndole: Pablo, tú no vas a morir ni los que navegan contigo. Hermanos, Pablo era un predicador, conocía las Escrituras, un teólogo de primer nivel. Era una persona, hermano, viviendo en santidad, en pureza. Pero ahora está pasando unos momentos más difíciles y él necesitaba una palabra directa por parte de Dios. Yo no sé cuántos hoy en día están necesitando que Dios les hable directamente al corazón. Lo mejor usted ha leído la palabra, escucha mensaje tras mensaje y Dios le habla. Pero hay momentos cuando usted quiere recibir, pero algo directo, ya sea en sueño o a través de la visita probablemente de un ángel. Está esperando que Dios le hable, pero cuando Dios le dé la palabra, le dé, hermanos, el versículo bíblico, la porción bíblica, cuando el Espíritu Santo le traiga memoria, cuando el Espíritu de Dios le pueda revelar en sueños, porque eso también Dios lo hace, hermano, esa palabra que Dios le ha dado es la que usted y yo tenemos que aferrarnos. No significa solución al problema inmediatamente, sino que Dios envía la palabra para que nuestra alma se aquiete en medio de la tormenta. Entonces tengo que escuchar y apropiarme de la palabra. Pablo se apropió de tal manera que él dijo: porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pablo dijo: esta es la palabra, yo me aferro a ella y así va a pasar. Entonces en ese momento usted y yo, cuando escuchemos una palabra, un mensaje, leamos una porción de la palabra de Dios, aferrémonos a ella. En segundo lugar, hay que caminar en la palabra y no en la lógica. ¿Por qué razón? Dice aquí la Escritura, en el versículo 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vidas entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Cómo es eso? Se pierde la nave y no van a perderse las vidas en el mar Mediterráneo, bajo una tormenta llamada Euclidón, es un huracán. Y sigue diciendo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. O sea, Pablo está diciendo: nadie va a morir, pero todos vamos a ser náufragos. La lógica me dice a mí que vamos a morir todos. Aunque alguien de los que estaba ahí fuese un experto, normalmente los romanos, el soldado romano era entrenado fuertemente en natación. Todos los soldados sabían nadar, pero claro, tiene sus límites. Hay la resistencia, especialmente en un tiempo como este, las distancias. Entonces ningún ser humano se podía salvar. Pero vemos ahora aquí, hermanos, que cuando Dios nos da una palabra en medio de la tormenta, usted y yo tenemos que caminar por lo que dice la palabra, no por la lógica. La lógica me dice: todos nos vamos a morir, porque este barco se va a hundir. La lógica me dice: la empresa va a quebrar. La lógica les está diciendo a algunos: el país del Salvador va a quebrar. La lógica está diciendo a toda la humanidad: el mundo se va a resquebrajar. Pero oiga, hermano, la Biblia dice otra cosa. ¿Sabe qué dice la palabra? Dice que el Señor vendrá por segunda vez para que no llegue a ese punto. Por eso Cristo viene por segunda vez. Aunque la humanidad tiene el potencial para la autodestrucción, pero Cristo viene antes de que esas cosas sucedan. Por eso Jesús viene por segunda vez. Entonces ahora yo me tengo que aferrar a la palabra, porque algunos están pensando que este es el fin del mundo. No es el fin del mundo. Por lo tanto, yo tengo que caminar en esa palabra. Hermanos, en los niveles de fe que cada uno de nosotros tiene, en la vida cristiana vamos creciendo. Pasamos de la fe natural que todos tenemos, la fe que nos hace sentarnos y sabemos que la silla no se va a quebrar. La fe que nos hace, digamos, impulsarnos a dar un paso de fe al casarnos, porque cada vez que una pareja viene a casarse delante del Señor, está dando un paso de fe, ¿sí o no? Cuando está uniendo sus vidas ante un notario, están dando un paso de fe. Y algunos están arrepentidos de ese paso de fe que han dado, pero bueno, ya lo dieron. Además de eso, todo en la vida da, hermano, la oportunidad de caminar por fe. Entran a la universidad y ya por fe se están viendo ya graduados.
Por fe están viendo una empresa y por eso emprenden a establecer un negocio. Así es la vida. Esa es la fe natural. Ahora bien, hay otra fe. La fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y es la fe que nos salva. Esa es otra clase de fe. La fe como virtud del fruto del Espíritu Santo que menciona Gálatas capítulo 5 es otra fe, otro nivel de fe. Pero hay otro nivel de fe y es el don de fe. El don de fe es una capacitación que Dios da en momentos sumamente críticos donde la fe llega a ser tan grande, y Pablo lo estaba viviendo en este momento, y Dios se lo revela a través del ángel que él no iba a morir, ni tampoco los que navegaban con él. Y él dice, así será, porque yo sé que Dios así lo ha dicho y él así lo hará. Entonces había una certeza, una convicción, a pesar que la nave se iba a hacer pedazos. Entonces hay momentos en la vida cuando Dios puede dar lo que se conoce el don de fe, donde a usted lo hace estar tranquilo en el ojo del huracán. Pero eso solamente sucede en momentos de emergencia. Así que cuando usted se sienta que usted se va a hundir y usted dice, ya no tengo más escapatoria, Dios enviará la palabra adecuada, gloria al Señor. Y Dios le dará, hermano, el testimonio, la palabra, la verdad que usted necesita para que usted siga adelante en medio de la prueba. Pero también, hermanos, en ese tiempo de prueba, no solamente tengo que escuchar y apropiarme la palabra. No solamente tengo que caminar por la palabra y no por la lógica, sino que tengo que valorizar la vida sobre las cosas que Dios me ha dado. En el versículo 24, le dice aquí Pablo que se va a perder todo, pero las vidas no. En un tiempo de prueba, valorizamos más la vida que la casa, que los negocios, que la empresa, que los zapatos que usted tanto ama. Llega a valorizar más la vida que lo que Dios le ha dado. ¿Por qué? Porque el ser humano se apega tanto a las cosas materiales que en el tiempo de la prueba Dios dice, ok, vas a perderlo todo, pero no te preocupes, tu vida la vas a preservar. Hermano, preferible ser salvo aunque se pierda todo, ¿sí o no? Entonces, vemos aquí, hermanos, que en los momentos de dificultad nosotros tenemos que aprender a colocar las prioridades en el orden correcto. Además de eso, en ese tiempo vamos a tomar otra medida importante, es renunciar a caer en tentación al caminar por vista. Podemos caminar en un tiempo por la fe, pero de repente va a venir una tentación. ¿Por qué? Sencillamente por el aumento de la crisis. El aumento de la crisis, y además esto lo va a llevar a creer que existe otra posibilidad fuera de la palabra de Dios. Lea conmigo entonces lo que dice en el versículo 27 al 30. Venida la 14ª noche, estamos hablando ya casi 15 días prácticamente, dice, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Echando la sonda, hallaron 20 brazas, estamos hablando más o menos unos 35 metros de profundidad. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, más o menos unos 25 metros. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echaron el esquife. El esquife es un bote salvavidas. Echaron el esquife al mar y aparentaban como querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Una de las cosas que el diablo va a tratar, hermanos, es que en el caminar, cuando se va aumentando los problemas, las dificultades, a lo mejor habrá otra solución fuera de Jesús. No, la solución siempre está la fe en Dios, hermanos. Podrá venir el demonio ahí a ofrecerle un pequeño salvavidas, para decirle: mira, la verdad que a lo mejor Dios te va a ayudar si tú aceptas este plan, este proyecto, pero es un proyecto de muerte. Cuando ese plan lo aleja de la fe en Dios, porque
Dios ya había hablado, que nadie iba a morir. ¿Quiénes eran los que estaban entonces tratando de escaparse? Los que estaban dudando, los incrédulos. Usted jamás acepte sugerencias de los incrédulos. Usted tiene la palabra viva y eficaz, usted tiene el manual en sus manos. Entonces podrá venir personas incrédulas a decir, aquí está esta oferta. Entonces Pablo le dice, si ellos se bajan, todos ustedes van a perecer. No dice que no, ustedes van a perecer. O sea, la garantía de la promesa de Dios está en permanecer firmes en la fe en nuestro Señor Jesucristo, en la palabra de Dios. El momento en que usted se aparta de los caminos de la fe porque ha aceptado otra embarcación de una religión. Algunos les han dicho, mira, desde el día que tú te hiciste cristiano, estás padeciendo esto y lo demás. Vuélvete a la religión de donde tú saliste. Mejor, ¿por qué no pruebas otra religión? Prueba el esoterismo, prueba la meditación trascendental, prueba el yoga, prueba el ocultismo, prueba el satanismo, prueba tantas cosas. No, pruebe a Cristo, pues Jesús es el maná. El día, hermano, que Dios envía maná, hermano, es cuando usted y yo necesitamos la fortaleza para seguir adelante. El maná es Cristo. Nunca se canse de Cristo. Maná en la mañana, maná al mediodía y maná en la noche. Jesús en todo tiempo es nuestro salvavidas. Por lo tanto, no acepte sugerencias del diablo. Y efectivamente, ¿qué hicieron? Versículo 32. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perder. Hay que cortar las amarras de ideas y planes ajenos que quieran robar nuestra fe. Corte con esas relaciones que no le convienen, con esas falsas esperanzas, esos falsos planes, córtelos. Hay que tomar decisiones importantes en tiempo de crisis. Diga, Señor, no he caminado en santidad, pero en este día yo, Señor, quiero, en el nombre de Jesús, cortar con todas las cosas que me impiden caminar en comunión contigo. Lo que me impida servirte, yo lo voy a cortar. Señor, estas cosas que no son tuyas, las voy a cortar. Hermano, si usted no corta con estas cosas, ¿qué va a pasar? La tentación la va a tener cerca y siempre va a querer estar, digamos, de alguna manera viendo una posibilidad. Y no podemos nosotros claudicar en dos pensamientos, en dos caminos, porque no vamos a poder realmente salir adelante. Dios desea que cortemos los barcos, hermanos, que nos sirven para regresar a la vida carnal y pecaminosa. Por lo tanto, hágalo. Si alguien está pasando tiempo de crisis, le sugiero en el amor de Jesús que decida cortar con todo lo que está fuera de los caminos de Dios. Manténgase en Cristo, aguante el chaparrón, aguante la tormenta a los pies, hermano, al pie de la cruz del Calvario. Esté ahí firme y dígale, Señor, aquí me quedo, aquí voy a aguantar las pruebas, no me aparto, seguiré contigo, Señor. Esas medidas de escuchar y apropiarnos de la palabra, caminar por la palabra y no por la lógica, valorizar la vida más que las demás cosas, renunciar a caer en tentación al caminar por vista y cortar toda idea y planes ajenos que nos quieran robar la fe. Esas decisiones, esa nos va a ayudar a tener realmente la victoria. Ahora bien, en medio de todo esto, Dios nos va a impulsar a tomar decisiones firmes, personales. Una de ellas es, hermanos, después de una prueba prolongada, hermanos, hay una especie de autorrechazo. Después de una etapa donde un esposo, un padre, no ha podido proveer el alimento ni la educación de sus hijos, se siente tan miserable. Y quiero decirle, estimada esposa, y a los hijos también, aunque nosotros los esposos o padres nos vean fuertes, porque no lloramos enfrente de los demás, pero detrás sí. Cuando hay una prueba, ¿sobre quién cae el peso de la responsabilidad? Sobre el hombre, más que sobre una mujer. Entonces, es un privilegio de ser cabeza, pero es una tremenda responsabilidad. Si fracasa la familia, ¿a quién le van a cortar la cabeza? No es a la esposa ni a los hijos, es el padre. Si fracasa una empresa, es el presidente de la empresa. Si fracasa una nación, es el presidente de la nación.
Entonces, sobre un líder, en otras palabras, pesa una enorme responsabilidad. Entonces, vemos aquí, hermanos, a un Pablo. Estamos hablando de un líder, un hombre que estaba acostumbrado a dirigir, a ordenar, a dar instrucción, a administrar. Entonces, en medio de esta situación, hermano, él mismo, juntamente con Aristarco, su discípulo, también con Lucas, dice en el versículo 33, vea las condiciones en las cuales ellos se encontraron. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Oiga esto, era tanta la crisis que no comían, sin comer nada. O sea, habían bajado por lo menos 15 libras cada uno, una por día. La fortaleza, no habían dormido. ¿Cómo podían dormir? Al que alguien pudiera dormir, de repente subía y bajaba, lo golpeaba las olas, más bien la embarcación, donde quiera, no había manera de poder descansar. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice: por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Hermanos, usted y yo tenemos que tomar una decisión. Cuando usted se siente miserable, porque no puede dirigir ese barco, porque usted no puede salir adelante, cuando usted llega a autorrechazarse, usted dice: yo ya no, ya me doy por vencido. Como una vez una persona me dijo: pastor, yo ya no quiero vivir, le estoy quitando oxígeno a la gente que está a mi lado, me dice. Ya no tengo más posibilidades. Entonces, usted tiene que decidir abandonar esa idea de autoabandono. Y Pablo les sugiere que coman algo. Dice: por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. ¿Cuándo es que alguien deja de comer? ¿Cuándo es que alguien no puede descansar? Es cuando ya ve todo perdido. Pero Pablo les está diciendo: no, ninguno de ustedes va a morir. Por lo tanto, salgan de esa depresión. ¿Cuántos tienen algunas semanas, 2 semanas, 3 semanas en un estado depresivo? No quieren comer, no solamente la parte física, sino que no quieren aceptar el amor de las demás personas, no quieren aceptar la ayuda de nadie, no quieren que nadie les hable por teléfono, no quieren a nadie. ¿Por qué? Porque se sienten muy mal consigo mismos, porque todo lo que pensaron que iban a poder hacer en la vida, ahora se encuentran que no pueden hacer absolutamente nada. Entonces esto nos lleva a ¿qué cosa? A cuidar el cuerpo, a valorizarlo. Alimentar el corazón por la fe en la palabra de Dios y por el testimonio precioso del Espíritu Santo. Hermano, es aquí cuando algunos también han decidido ya no alimentarse en los caminos de Dios leyendo la Biblia. Ya no tienen la Biblia pero no la leen. Ya dejan de asistir a los cultos. ¿Por qué? Porque están decepcionados, no saben qué hacer. Pero ahora la exhortación es que comamos algo. Coma algo de la palabra de Dios, lea la Biblia. Pero alguien me puede decir: pero pastor, Dios no me habla por lo que leo. Siga leyendo y vendrá un momento cuando el Espíritu Santo lo va a capturar por una promesa, que es lo que Dios mismo le estará diciendo: hijo, no temas, no va a pasar lo que tú pensás. Dios todo lo tiene bajo control. Él te va a sacar adelante. Y ahora, cuando alguien es un líder, comenzando con el liderazgo en casa, y si usted tiene a un grupo totalmente desanimado, cuán importante es el testimonio de fe de un líder. En el versículo 31 dice: pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen. Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni a un cabello de vuestra cabeza ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. ¿Quién comenzó a comer? El líder, Pablo. Mire, la gente va a ver si usted se está alimentando, si usted sigue creyendo en el Señor. El testimonio de Pablo: nadie quería comer. Cuando vieron comer a Pablo, cuando lo vean a usted hincado, buscando el pan del cielo, cuando lo vean a usted en ayuno,
Cuando lo vean a usted, y es porque usted no quiere que nadie lo vea, pero de todas maneras alguien se va a dar cuenta. Cuando usted se levante en la noche, lo van a ver orando. Mi papá, mi mamá, mi hijo está orando. Pero esa fe, usted se está alimentando de la palabra de Dios. Cuando alguien lo vea adorando a Dios, leyendo la palabra, asistiendo a la iglesia, usted está comiendo. ¿Qué pasó? Los demás se animaron a comer. Por eso, hermanos, cuán importante es el testimonio, el mensaje de fe que Pablo estaba dando. El mensaje que se necesita hoy en día, hermano, en este país, lo que se necesita en la familia, lo que necesita en la iglesia, lo que necesita en la empresa, lo necesita en todo lugar, es que existan personas que han sabido vivir en medio de la tormenta y que se mantienen firmes y sigan creyéndole a Dios, a pesar que algunos digan que este es el país que se va a hundir, que es el país más violento, aunque ciertamente así es, pero eso no significa que está perdido. Cuando usted se alimenta de Cristo, usted sabe quién es Cristo, la gente va a decir, entonces nosotros seguimos a Jesús también. ¿Por qué? Porque el testimonio, la vida de fe suya lo va a impactar. Eso va a hacer que los que están deprimidos salgan de esa condición. No necesitamos, hermanos, más condiciones que estén llenando al corazón de desánimo, sino del ánimo que necesitan. Pero ¿cómo será esto? Solamente las personas que han sabido vivir en medio del ojo del huracán y que se mantienen firmes en la fe. Pablo comió y cuando lo vieron comer a él, dijeron, comamos todos. Ahora, ya parecía que todo estaba mejorando. Y eso sucede en la vida de un cristiano. De repente, siente un poco de ánimo, pero ¿sabe qué pasó? Viene un factor sorpresa. Versículo 39. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. O sea, ellos ya estaban viendo la situación, que ya vamos a salir de la situación. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría por la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Hasta este día, en la isla de Malta, está esta ensenada, que tiene más o menos un ancho de 240 metros. Ahí encalló esa embarcación. Por la parte de atrás se estaba rompiendo por la fuerza del huracán. La nave se hizo pedazo. Entonces los soldados dijeron, los vamos a matar a todos los presos. Y dentro de ellos estaba Pablo. Hermanos, cuando estamos en una prueba, normalmente estamos resolviendo los problemas externos. Y de repente aparece un problema interno. ¿Quién iba a pensar que los soldados que estaban ahí, que antes fueron compañeros de trabajo, compañeros de ayudándose, de motivación, ahora ellos dicen, no, vamos a matar a los presos para que ninguno se escape? En la vida del caminar de la fe van a surgir problemas internos. Esto puede suceder dentro de la misma familia, dentro del mismo matrimonio. Usted dice, he estado peleando con el diablo y ahora tengo que pelear con mi esposo, dirá la hermana. He peleado con la enfermedad y ahora tengo que pelear con mi papá, dirá un hijo. Entonces se siente desanimado. Ahora tengo con un compañero de trabajo, pero hemos sido compañeros, hemos ayudado, hemos participado en tantas cosas, hemos trabajado juntos por 20, 30 años y ahora tú levantas la mano contra mí. ¿Cómo es posible? Que ahora antes había sido compañero, ahora te estás convirtiendo en mi enemigo. En otras palabras, en un Judas. Sin embargo, como Dios tiene control de todo, ¿qué es lo que ocurre? Dice la Escritura, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, partes en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra.
Hermanos, Dios siempre va a poner su mano de poder. Ahora, oiga, Julio, el que no quiso escuchar la dirección que Pablo le estaba diciendo, ahora Julio se convierte en la persona que le está dando protección a Pablo y a todos los demás. Dios va a ocupar los instrumentos cuando usted se sienta amenazado por una situación, hermano, interna, pero Dios va a ocupar, Dios va a cumplir su propósito. ¿Y qué es lo que sucede? Todos, dice, se salvaron. Los que sabían nadar salieron, y los que no sabían nadar flotando llegaron a la playa, pero ninguno pereció. ¿Qué significa eso? Que lo que Dios promete, Él lo cumple. Hermano, el resultado de caminar por la fe en la palabra de Dios, Dios enviará su respuesta en su tiempo a los hijos. Algunas veces nosotros queremos que Dios envíe helicópteros, que envíe naves, que envíe situaciones para que me rescaten. No, Dios va a enviar la palabra. ¿Me entiende, hermano? Muchas veces nosotros queremos que Dios me saque del problema. No, Dios nos va a enviar la palabra que nos va a hacer flotar en medio del huracán, para que cuando suceda el milagro aprendamos a darle la gloria y la honra al que es el Señor y dueño de la tierra y de la iglesia y de sus hijos, para que el mundo entienda que Dios es soberano en todas las cosas. Hermano, dígame si eso no sirvió de inspiración para todos los que navegaban con Pablo. Dios no permitirá que su propósito sobre sus hijos fieles sea cancelado. Dios tenía un propósito para Pablo de predicar en Roma, y a Roma tenía que llegar. Además de eso, el creyente fiel siembra la palabra de Dios en los que le rodean para que sean salvos. Pablo sembró la fe en todos ellos a través de un testimonio vívido de permanecer fiel a Dios. No solo eso, sino que el testimonio del amor y del poder de Dios quitará los mitos que la gente cree. Todos los que estaban ahí habían abrazado la mitología. La primera nave que menciona este capítulo, según los descubrimientos que se han hecho, tenía 2 cabezas de los dioses gemelos que protegían en las tempestades, en los mares. Pero aquí no hay tales de dioses gemelos. El que protege a un cristiano es mi Señor Jesucristo, el que dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Cuando la nave se hizo pedazos, ¿quién los guardó? Dios. El Dios de quien soy y a quien sirvo, le dijo Pablo. El Señor Jesucristo, que se le apareció en varias oportunidades y le dijo: Pablo, es necesario que llegues a Roma. Ahora, a través de que usted se mantenga a flote en su problema, la gente le va a decir: ¿cómo saliste adelante? Y usted va a decir: una cosa sé, que antes era ciego, pero ahora veo, y veo por la gracia de Cristo. Él me rescató y ahora estoy siguiendo adelante en el nombre del Señor Jesús. Pero también la soberanía de Dios, como dijo Carlos Spurgeon, es la almohada donde debemos de descansar. Dios sabe, ahí tengo que descansar, no en mi lógica. La fe en Dios y su palabra es lo más seguro, y no la prudencia humana. La fe de un creyente va a inspirar a que los demás puedan preservar su vida contra la corriente. Todos se salvaron por causa de la fe de Pablo. Hermano, usted como cristiano es la persona más valiosa en la empresa. Por causa suya, la empresa no se ha hundido. Por causa del cristiano, la familia no se ha hundido. Por causa de la iglesia de Cristo, el país no se ha hundido. Por causa de la iglesia en toda la tierra, el mundo no se ha hundido. Pero cuando Cristo venga por su iglesia y sea tomada, el mundo se hunde en lo que se conoce la gran tribulación. Pablo era una bendición, ¿sí o no, hermano? Si Pablo no hubiese ido en esa embarcación, todos hubiesen muerto, porque no hubiesen tenido la fe para salir adelante. Por eso, hermano, la iglesia tiene que seguir. Usted, estimado hermano, que está a punto de darse por vencido, no se dé por vencido, papá, no se dé por vencido, mamá, no se dé por vencido, líder, donde quiera que usted esté sirviendo, donde esté trabajando. Si usted se da por vencido, entonces los demás van a morir por la tristeza, van a morir en el autoabandono, se van a tirar al pecado y Satanás lo va a arrebatar. Dios quiere que usted sea un ícono de fe en medio de la tormenta y digámosle: Señor, seré fiel hasta la muerte. Señor, ayúdame a terminar mi carrera hasta el final. Cuando eso suceda,
le van a decir los demás? Un Aristarco, un Lucas. Me imagino que el saludo era así. Gracias, Pablo, nos afligiste. Nunca supe lo que iba a pasar, pero el haberte acompañado, esta es la aventura más extrema que hemos tenido en toda nuestra vida. Y hemos conocido al Dios de lo imposible. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias. Te alabamos, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Gracias. Señor, envía la palabra. Envía la palabra. No necesariamente que nos saques del problema, pero envía la palabra a tu iglesia, la cual queremos aferrarnos, la que me hará flotar. Señor Jesús, te amo con todo mi corazón. Gracias por las pruebas. Señor, bendice este pueblo. Estimado amigo, estimada amiga, si usted ha venido por primera vez o nos está escuchando, donde quiera que se encuentre, lo mejor que usted puede hacer es darle su corazón a Jesús. Dígale al Señor ahí donde está: Padre eterno que estás en los cielos, perdóname por todos mis pecados. Límpiame, Señor, de todas mis maldades, por haberte despreciado, por la basura del mundo, de la carnalidad, de toda clase de pecado. Perdóname por haber herido tu corazón, por haberte despreciado. Pero creo que tú moriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre, y por la fe en esa sangre recibo el perdón de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor de mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Padre, ahora bendice también a mi hermana y mi hermano que están en el fuego de la prueba, en el ojo del huracán. Bendícele, Señor, ahora más que nunca. Llénale de esperanza. Gracias, Jesús. Envíe esa palabra. Gracias en Cristo Jesús. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. El Rey de Reyes me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermanos, aunque usted se sienta sin esperanza, sí hay esperanza en el Señor. Jesús lo prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
ánimo en el amor de Cristo. Métase con Dios, lea la palabra, aférrese a las promesas de Dios. No suelte el evangelio por nada.